a este salmo es que Dios debe de ser adorado. Amén. Dice, desde ahora y para siempre, desde que sale el sol hasta que se pone. ¿Qué puede significar esto para nosotros dentro del contexto cristiano? Que desde el principio de lo creado hasta el final de ello, Dios es el único que ha sido alabado y debe de ser alabado. Y nosotros hemos aprendido a adorar a Dios, hemos aprendido a glorificarlo. Y yo creo que la alabanza que nosotros le damos al Señor en las mañanas, al mediodía, en la noche, en el culto, es algo especial para Dios. No podemos decir es lo mejor. A veces nosotros podemos incurrir en esas fallas y decimos es que nosotros sabemos adorar más que los ángeles. Hermano, la verdad no sabemos eso, porque los ángeles están allí adorando al Señor día y noche, y ellos fueron creados para eso, para adorarlo a Él, o sea que son expertos en alabanza. Lo que nosotros sí podemos decir con propiedad es que hay una diferencia entre la alabanza y la adoración que nosotros le damos al Señor y la de los ángeles, porque nosotros somos el resultado de la redención, somos el resultado de la obra de Cristo en el Calvario. Entonces nosotros tenemos algo profundo dentro de nosotros que se llama agradecimiento de causa, porque sabemos por qué debemos de estar agradecidos con Dios, por qué adorarlo, por qué glorificarlo, por qué rendirle a Él estos cultos. Alabado el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que Él ha perfeccionado en nosotros, o perfecciona en nosotros, la alabanza. Amén. Nosotros hemos aprendido eso. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, y lo he dicho acá, que yo no sabía qué era orar, ni cantar, ni orar. Y probablemente muchos de los que están acá en esta mañana, cuando llegaron por primera vez a la iglesia, tampoco supieron qué era el venir a la iglesia a adorar a Dios. No sabíamos, no conocíamos los coros, no conocíamos nada de esto. Nos arrodillamos a rezar el Padre Nuestro, el Yo Pecador, el Ave María, pensando que estábamos dentro de una de las iglesias habituales a las que nosotros íbamos. Pero Dios fue llenando nuestro corazón de alabanza, de adoración. Fuimos aprendiendo a adorar al Señor. Fuimos soltando nuestros labios para Dios. Y de pronto una vez un pastor predicaba algo acerca de esto, y él decía, probablemente usted no sepa adorar a Dios, ni cantarle, ni glorificarle, pero les voy a citar un texto bíblico. Y entonces citó un texto bíblico que está por allá en los Salmos, que dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Y él decía, simplemente abra la boca y comience a hablar con Dios. Empiece a adorar a Dios, empiece a saltar a Dios, y verá cómo le van fluyendo palabras hermosas. Y verdad, eso hicimos y hemos hecho durante muchos años, y ha fluido en nosotros una expresión de amor y de agradecimiento profundo para Dios, en el cual a veces le decimos hasta bobadas, ¿o no? Yo creo que sí, a veces le decimos hasta bobadas a Dios, pero en medio de esas bobadas que nosotros a veces le decimos a Dios, Dios se agrada, porque lo hacemos con un corazón puro y sincero. Yo me acuerdo una vez que estaba recién llegado a la iglesia, me arrodillé a orar, y entonces pues yo estaba cogiendo la costumbre de muchos de esa época, que era orar para todos. Entonces uno escuchaba lo que decía el de acá, lo que decía el de acá, y a veces hasta las intimidades uno las conocía, porque el hermano de Señor, perdóname porque yo hice aquí. Entonces oraban para todo el mundo.
Entonces yo también estaba cogiendo la misma idea y un día me arrodillé a orar: Señor Jesús, enséñame a enamorarme más de ti. Y un hermano que estaba al lado se paró a las carcajadas. Y yo le dije: ¿qué le pasó a usted? Me dijo: usted con lo que sale. Digo: y esa no es la verdad. Nosotros no tenemos que enamorarnos cada día más del Señor, ¿cierto? Entonces uno cada día se enamora más de este Dios maravilloso, que a uno le honra, que a uno, hermano, realmente ser parte de esta vida cristiana es algo maravilloso. El Salmo 34, verso 1, nos invita a tener una actitud de adoradores, de exaltadores. ¿Y en qué momento? Mire lo que dice este salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces usted, adoramos y exaltamos al Señor en todo tiempo. Es cierto que cuando nos reunimos en estos cultos, nosotros acá sacamos el espacio de forma grupal como iglesia para adorar a Dios, para exaltarlo. Pero eso no significa que usted en el trabajo no pueda cantar, o en la calle, o en la casa no pueda adorar a Dios. Porque a veces nosotros los seres humanos nos encasillamos y pensamos que es solo en el templo donde yo debo de arrodillarme, debo de cantar. Aún pienso que de pronto solo en el culto es que algunos dicen: es que ahí es donde se lee la Biblia y se puede comprender la Biblia. Pero hermano, usted y yo debemos de hacer un culto racional al Señor. El culto racional no es el que hacemos nosotros solo cuando venimos al salón de predicación. El culto racional es lo que hacemos desde el momento que nos levantamos, ¿verdad? Y no significa que usted tenga que levantarse diciendo: santo, santo, aleluya. No, el culto racional también va más allá de las expresiones verbales. El culto racional empieza cuando usted se levanta con una buena actitud y no se levanta a pelear con el perro, con el gato, con la señora, con el esposo, con los hijos. No se levanta a renegar, no se levanta a tirar las cosas, no se levanta como decimos normalmente, con el pie izquierdo, y todo el día usted la pasa mal. Ahí usted no le está haciendo un culto racional a Dios, sino más bien un culto irracional. Porque nosotros, si somos de Dios, si somos cristianos, aún desde que nos levantamos debemos de marcar la diferencia. Y si nos acostamos, más todavía, porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que no lo coja uno la noche con el problema que ha estado allí en el día causando molestias. Busque la reconciliación, busque la manera de acostarse en paz, como dijo el salmista. ¿Cuál fue el que dijo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, acostarse uno en paz no es solamente acostarse porque usted se acostó y después de haber orado un rato. Bueno, sí, eso está bien, uno ora, todos oramos, ¿cierto? ¿O quién no ora? Todos oramos. Pero usted se acuesta en paz con su hermano, se acuesta en paz con su esposa, con su esposo, ¿cierto? Porque podemos ser muy buenos para arrodillarnos a orar teniendo un problema con la esposa o con el esposo, no hablarle al esposo, no hablarle a la esposa, no hablarle a los hijos, tener un resentimiento. Nos arrodillamos a orar, no importa eso. Señor santo, aleluya, alabado, alabado, santo tu nombre, y con el problema allá adentro. Dios nos invita a que nosotros seamos sinceros con Él y que nuestra alabanza y adoración pueda salir de allí, de lo profundo del corazón. En el libro de Génesis capítulo 4, en el verso 3, hay un vestigio bíblico, el más antiguo de todos, acerca de lo que fue una forma de culto. Y ese vestigio es el que los escritores antiguos testamentarios plasmaron.
Y no porque ellos hubieran estado en el momento, no, porque Génesis es un libro diverso que se escribió en diferentes épocas de la historia, no necesariamente en la época de Moisés, como a veces nosotros pensábamos, que no, es que Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Y resulta que cuando se hace un estudio teológico de los primeros 5 libros de la Biblia, se encuentra uno con que allí al menos hay al menos 3 escuelas teológicas que intervienen en la composición literaria del texto. Está la escuela yavista, la escuela eloísta y la escuela sacerdotal. 3 escuelas distintas de diferentes épocas, aún del post-exilio, cuando ya el pueblo de Israel había estado durante 70 años en Babilonia. Una de esas escuelas forma parte de esa época y han pasado muchos, pero muchos siglos, y cobra importancia cuando estos escritores cogen esa narrativa de la Biblia desde el principio, al menos para brindarnos un panorama a nosotros los que no vivimos en esa época, de al menos cómo fueron las cosas. Y lo que ellos cuentan, lógicamente, es la historia contada de generación a generación. Es una historia que ha trascendido generaciones. Puede tener variaciones en el tiempo, lógicamente que sí, pero lo que ellos nos cuentan a nosotros nos dejan ver ese vestigio más antiguo de una forma de culto y cómo surgió. Y ahí leemos en el verso 2, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, amén, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice el texto final? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. De esta realidad bíblica se pueden sacar muchas apreciaciones. La primera es: ¿quién le enseña a Caín y a Abel a presentar ofrendas a Jehová? Si usted lee el capítulo 1, el capítulo 2 de Génesis, están los 2 relatos bíblicos de la creación. ¿Sí sabía eso? Que Génesis 1 es un relato bíblico y Génesis 2 es un segundo relato bíblico de la creación, porque son 2 escuelas. Y esa diferencia se puede notar en las expresiones Jehová y Dios. Hay una escuela que coloca allí el nombre de Jehová, y el nombre de Jehová fue una revelación progresiva en el tiempo, porque ni aún Moisés, 800 o 1000 años después, sabía cómo se llamaba Dios. Entonces, ¿cómo aparece el nombre de Jehová en el segundo libro de Génesis? Entonces, ahí nos deja ver que esos hombres que escriben plasman una narrativa especial y nos dejan ver quién le enseñó a Caín y a Abel a presentar ofrendas al Señor. ¿Cuál fue el orden que ellos aprendieron? Porque no se ve en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 a Adán y a Eva ofreciéndole culto a Dios, ni ofrenda a Dios. No, más bien lo que uno ve es a un hombre y a una mujer en el huerto del Edén siendo tentados por el tentador, desobedeciendo a Dios y haciendo que la humanidad caiga en la misma desgracia del pecado. ¿Quién le enseñó a ellos a presentar ofrendas? ¿Quién le enseñó a ellos a adorar? ¿Quién le enseñó a ellos a presentarse ante Dios? Eso es muy importante uno pensarlo. Y yo creo, hermanos, de que lógicamente los escritos bíblicos no vienen a veces en un orden cronológico. Esto sucedió primero, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro. No.
pero nos deja ver que la vivencia que tuvo Adán y Eva con Dios les permitió a ellos de alguna manera compenetrarse con esa forma de adoración, de esa forma de culto a Dios, en los que ellos entendieron la importancia de la ofrenda, del sacrificio a Dios, de presentarle a Dios. O sea, yo veo que si Caín y Abel cada uno trajo una ofrenda a Jehová, fue porque tuvieron que haber aprendido algo de sus padres, de esa obra que Dios hizo con ellos en el huerto del Edén. Aprendieron. Y cada uno que aprendió a entregarle a Dios lo mejor de sí, porque Caín trajo de lo mejor, o no lo trajo. Abel trajo lo mejor. Todos dos se esforzaron en traerle a Dios de lo mejor. Y alguien dirá, y entonces, ¿por qué Dios no vio con agrado a la ofrenda de Caín? ¿Por qué no la vio? Hay un texto bíblico, se me escapa en este momento, por allá creo que en tercera de Juan o en primera de Juan, que nos habla de eso y nos dice acerca de esa ofrenda de Caín. Dice, porque sus obras eran malas. Las obras de Caín eran malas. Si el hermano lo encuentra por allí, lo coloca. Entonces, ese escritor bíblico plasma algo que no está en Génesis. ¿Por qué Dios? ¿Cómo? Primera de Juan 3:12. ¿Por qué Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín? No lo dice Génesis, pero el escritor bíblico, después de muchos siglos, nos da la idea de por qué. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Sus obras. Entonces, cuando él va y le presenta a Dios su ofrenda, Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué sería? Alguien decía, no, fue que él no le presentó a Dios lo mejor. No, él sí le presentó a Dios lo mejor, lo más bonito, lo más hermoso. Pero ¿dónde estaba el problema? El problema estaba aquí en el corazón de él. Sus obras no eran buenas, su corazón no era recto, porque tenía envidia de su hermano, porque odiaba a su hermano. Y cuando él va a presentar la ofrenda junto con su hermano, él ya llevaba un corazón dañado, un corazón herido, un corazón lleno de odio. Y cuando presenta esa ofrenda, Señor, aquí te traigo mi ofrenda. Ah, mira, Señor, lo más lindo, lo más hermoso. ¿Qué importa? Eso es lo más lindo, es lo más hermoso, pero tú tienes un corazón perverso. Tú tienes un corazón dañado. Eso nos enseña a nosotros algo muy importante, hermanos, que cuando nosotros le presentemos a Dios nuestra ofrenda, nuestra alabanza, nuestra adoración, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo estamos nosotros realmente delante de Dios? Dios puede ver tu ofrenda y puede aceptarla, probablemente que sí, pero Dios puede que no te acepte a ti, porque una cosa es que Dios acepte la ofrenda y otra cosa es que Dios te acepte a ti. Nosotros somos los que le llevamos a Dios lo mejor y se lo debemos de llevar desde el corazón. Amén, desde lo profundo del corazón. Romanos 1:21 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Desde el principio Dios buscó que el hombre le adorara, le exaltara. Si uno ve ese vestigio que acabamos de mirar de Caín y Abel, no los vemos a ellos adorando el sol, la luna y las estrellas. No los vemos a ellos ofreciéndole un sacrificio o una ofrenda de honor, de honra a la Pachamama, como dicen por ahí, ¿cierto? Algunas, la Pachamama, la madre tierra, ¿no?
Ellos le estaban ofreciendo un sacrificio al Dios del cielo, al Dios de lo alto. Y claro, hermanos, cuando se le ofrece sacrificio al Dios del cielo, al Dios de lo alto, al Rey de Reyes, al Señor de los señores, eso no le causa alegría al enemigo. ¿Por qué la Biblia dice que Luzbel, el ángel de luz, quiso ser semejante a Dios? Aunque él había compuesto himnos y coros y tantas melodías para el Señor, la Biblia dice que quiso engrandecerse por encima de Dios. Quiso pasar por encima de Dios. Hermano, y eso no lo puede tolerar Dios. Cuando el hombre quiere, el ser humano quiere pasar por encima de él. Y él dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Ese ser que un día compuso canciones, himnos para Dios, quiso robarse lo que no era para él, y era la honra, la gloria, porque la honra y la gloria solo la merece Dios. Y en ese sentido la Biblia dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, tampoco adoró a Dios, ni tampoco glorificó a Dios, tampoco le dio gracias, tampoco le dio honra como era debido. Porque a veces el hombre no le da esa honra a Dios como él se la merece. Él es dueño, Él es Señor. Él no es un agregado nuestro, un trabajador nuestro. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Amén. Y por eso nosotros debemos de adorarle a Él. El Salmo 100, ¿cómo dice ese Salmo 100? Ese Salmo 100 es conocido por la mayoría de todos nosotros, ¿cierto? ¿Cómo dice? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, serví a Jehová con alegría, vení ante su presencia con regocijo. Hay algo que nos enseña este salmo. Alguien me decía una vez: ¿cuál es el orden para uno orar? ¿O cuál es el orden para uno? Yo le dije: no podemos dar un orden exacto y decir esta es la fórmula para nosotros presentarnos ante Dios. No hay una fórmula que nos diga qué es lo primero que tenemos que decir, pero al menos hay indicios bíblicos que nos dice que cuando cantemos a Dios lo hagamos ¿cómo? Alegres. Amén. Que vengamos ante su presencia con regocijo, que lo reconozcamos, que entendamos quién es Él, a quién adoramos, a quién servimos. Por eso, en el marco que presenta Jesús en la oración modelo del Padre Nuestro, Él dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es el modelo. Pero no quiso decir que nosotros teníamos que repetir eso en todo momento. 5 veces el Padre Nuestro, 10 veces, ya lo recé. ¿Y qué nos ganamos con rezarlo 10 o 15 o 20 veces si no sabemos cuál es el significado? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me está diciendo a mí ante quién es que yo voy a cantar, ante quién es que yo voy a adorar, a quién es que yo le voy a orar, a pedir. Es al Dios Todopoderoso, al Padre nuestro que está en el cielo. El reconocimiento de que Él es Dios y yo soy hombre, ser humano. El reconocimiento de que Él es grande, más grande que mis problemas, mis dificultades. Y que si usted o yo nos arrodillamos a pedirle a Dios algo, pues hermano, no va a ser algo más grande que Dios. Va a ser simplemente algo más grande que nosotros, porque nosotros le presentamos a Dios cosas de la tierra, dificultades de la tierra. Le presentamos al Señor dificultades humanas, no espirituales. Y el Dios del cielo puede con todo eso. A Él no le queda grande ninguna dificultad. Él nos ve desde el cielo como pequeñas hormigas, decía alguien. Y nosotros a Él lo vemos en toda la magnificencia del firmamento. Alabado el nombre de Jesús. Como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios
Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la iglesia no cuenta. La iglesia no afirma. No, la iglesia adora, la iglesia canta. Hermanos, la iglesia es el producto de la obra de Cristo. Y por eso nosotros lo adoramos, por eso nosotros lo exaltamos. Nosotros somos adoradores. Mientras que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nosotros lo adoramos con causa poderosa, porque el Señor nos amó, nos perdonó, nos sanó, ha hecho tantas maravillas en nosotros. Cuando estamos enfermos, que no tenemos los recursos, que no sabemos qué hacer, hermano, Dios puede obrar maravillas. Porque para Dios no hay nada imposible. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, adorar a Dios es postrarnos ante Él. Es reconocer su santidad, su grandeza. Adorar a Dios es dar aún todo lo que nosotros como seres humanos tenemos. Abraham así quiso. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Dame tu hijo, tu único. Y la Biblia dice que Abraham no se lo negó. El Señor dijo, por cuanto has hecho esto, Abraham, yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar, porque no me has negado lo único que tú tienes en tu vida, porque no me has negado lo más grande de tu vida, que es tu hijo. Yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del firmamento. Y por eso es que el escritor Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Yo no entendía mucho eso y la verdad pues a veces uno no encuentra el significado de esas expresiones. Lo tiene que encontrar es desde la teología. Porque ¿cuál era la esperanza de Abraham? ¿Cuál era la esperanza? Que de ese hijo Dios le iba a levantar descendencia. Esa era la esperanza de él. Porque Dios le había dicho, mira, yo te voy a dar un hijo y te voy a multiplicar. Y claro, Abraham dijo, bueno, si Dios me va a multiplicar, pues tiene que ser de ahí, de ese hijo que él me ha dado. Esa era la esperanza de él. Abraham sabía que en su hijo estaban depositadas las promesas de Dios y al verlo, él todos los días, él sabía, este es mi hijo, a través de él Dios me va a dar una descendencia como las estrellas del firmamento, como la arena del mar. Pero cuando estaba allá arriba en el monte para ofrecerlo en sacrificio, entonces él levantó el cuchillo porque él tenía una esperanza, pero también tenía una contraesperanza. Y la contraesperanza era que él sabía que Dios se lo podía resucitar aún de entre los muertos, que Dios lo podía librar aún de ese momento. Por eso él no dudó en levantar el cuchillo para ponérselo encima a su hijo. Y en ese momento Dios le dijo: detente, Abraham, no le hagas mal al muchacho. Alabado el nombre de Jesús. Entonces ahí es donde se cumple. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando la esperanza primero probablemente se pueda extinguir, hay una contraesperanza. Cuando lo humano no sea como tan razonable, tan lógico, entonces hay que echarle mano a la lógica de Dios. Si no hay forma de salvarle la vida, pero Dios puede resucitarle la vida. Dios puede volverlo a la vida nuevamente, porque así es nuestro Dios. Hermano, Dios no es como nosotros, ni se mueve como nosotros. De eso lo dice el profeta Isaías: mis pensamientos, mis caminos no son ni vuestros caminos ni vuestros pensamientos. A veces nosotros como seres humanos pensamos que Dios piensa como nosotros, que a Dios le gusta el arroz con pollo, le gusta la carne asada, que a Dios le gusta todo lo que a usted le gusta, que Dios tiene los mismos gustos que usted. Nosotros los seres humanos a veces en cierta manera somos como irracionales cuando hablamos o pensamos acerca de Dios, porque lo queremos a Él encasillar en nuestro
formato de vida. Pero hermano, nosotros no podemos encasillar a Dios en nuestro formato, estilo de vida, en nuestra cultura, porque Dios es un Dios transcultural. Dios trasciende fronteras, barreras de idiomas, de culturas, porque Él es el dueño del hombre, Él es el dueño del ser humano. Nosotros nos debemos a Él, amén, nos debemos a Él. Y por eso Pablo dijo que nosotros debemos de ofrecerle a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es, dice, nuestro culto racional. Si usted y yo hemos sido lavados y transformados por el poder de Dios, pues la mejor manera es darle a Él un culto racional, un culto diario. Miqueas dijo: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Eso era el pensamiento de ese hombre en ese tiempo. ¿Con qué me presentaré? Miqueas 6, verso 6 creo que es. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y entonces él comienza a pensar: bueno, me presentaré delante de Jehová con 10,000 arroyos de aceite. Me presentaré a Jehová con los mejores carneros. Me presentaré a Jehová con lo mejor de mi hato de ovejas. Me presentaré a Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Claro, el profeta Miqueas está dentro de una cultura de hombres que elevan a Dios sacrificios en el altar del holocausto continuamente. Eso es lo que él ha aprendido. Eso es lo que Miqueas ha visto desde su niñez. Cómo allá en el tabernáculo los sacerdotes toman la ofrenda, el buey, la vaca, la harina, las tórtolas, el palomino, todas las ofrendas. Y él dice: bueno, ¿y yo ahorita con qué me presentaré ante Jehová para agradarlo, para ser bien visto delante de él? Y ahí dice: se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice el verso 8: oh hombre, como la respuesta a eso: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide. Desde el Antiguo Testamento Dios ya estaba marcando lo esencial. Por ahí hay un texto bíblico, se me olvida ahorita el texto bíblico, el lugar donde está, porque a veces a uno le llegan esos textos así o esas ideas de un momento a otro, donde Dios dice: no me traigáis más vuestras salmodías. Estoy hastiado de eso. Entonces de ahí se han pegado algunos para decir: mire, es que uno en los cultos no puede tener alabanza. Y hay iglesias que prohíben eso, el tambor, la organeta, no, todo tiene que ser a capela casi. Amos 5, colóquemelo allí, hágame el favor. Amos 5:23. Amos 5:23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Entonces de ahí se han pegado algunos, que no voy a decir quiénes son, para decir que no, eso ya, los instrumentos musicales Dios los mandó a recoger. No, Dios no mandó a recoger los instrumentos. Eso está dentro de un contexto particular, unas razones particulares. ¿Por qué razón? Si volvemos a lo que el profeta Miqueas dice, él pensaba que los 10,000 arroyos de aceite, los carneros, el primogénito, eso era algo que podía, como se dice, derretir a Dios. Como a veces uno escucha por ahí: vamos a ir a hacerle fiesta al Señor y bueno, vamos a impactar a Dios. Y pensamos que vamos a ir a impactar a Dios con lo que nosotros vamos a ir a hacer, ¿sí? Vamos a ir a saltar, vamos a ir a brincar y vamos a ir a moverlo para mover a Dios.
Y pensamos que nosotros somos los que movemos a Dios con los movimientos, con la música, y que entonces Dios tiene que, como dice, humillarse a escuchar. En el tiempo en que se da este texto bíblico, como en el tiempo de Miqueas, muchos tenían la idea que lo importante era el ofrecimiento, que lo importante era la abundancia, que lo importante era lo externo, un buen culto, una buena ofrenda. Pero Dios dice, no, no es tanto lo externo, es lo profundo. Él te ha enseñado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Y si uno lo traslada todo eso al tiempo de la gracia, en el Evangelio según San Mateo, donde el Señor habla a los escribas y los fariseos, les dice: hipócritas, vosotros diezmáis la menta, el eneldo, el comino, ¿qué más? Y él dice: todo esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué? Porque dejar lo más importante de Dios. ¿Qué estaban dejando ellos como más importante? La justicia y la misericordia de Dios. Entonces decían: no, nosotros somos muy buenos ofrendadores, nosotros diezmamos la menta, el eneldo, el comino, y eso tiene que agradar a Dios. Pero Dios les dice: ustedes están dejando lo más importante. Ahí está. Porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Eso era lo más importante. Y les dice: esto era necesario hacer. Claro, lo primero era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, ustedes pueden traer la ofrenda del diezmo, del grano, pero no dejen de hacer lo otro, que es hacer justicia, amar misericordia. No olviden de la fe. Porque, hermanos, a veces nosotros pensamos que el acto externo es lo que hace todo, pero también lo interno es lo que conlleva a que la ofrenda vaya a Dios. Podemos hacer el culto muy lindo, con muchos coros, con buena instrumentación y cantar, y eso está bien, claro que sí. Pero si detrás de toda nuestra alabanza no está la sinceridad profunda del corazón, no le estamos dando esa alabanza a Dios, hermano, no habrá nada, no existirá nada. Por eso es que a veces hay hermanos que dicen: yo por qué en el culto a veces no recibo y otras veces recibo. Bueno, entonces haga un análisis de qué es lo que usted ha hecho cuando ha recibido y cuando no ha recibido. Cuando usted no ha recibido, piense a ver si simplemente usted lo que ha hecho es bulla y se ha forzado simplemente su garganta y se ha quemado sus palmas para aplaudir y hacer bulla, pero su corazón y su mente están en otro lado. Y piense a ver si de pronto cuando usted ha venido y ha recibido es porque usted ha estado conectado con el que debe de estar conectado. ¿Sí? Puede que no haciendo ni mucho escándalo ni mucha bulla, pero usted se ha conectado con Dios. Entonces esa es la importancia, nosotros aprender a conectarnos con el Señor, porque adorar es más que querer estar de rodilla en el culto. Hermano, adorar es vivir una vida acorde a nuestra naturaleza nueva. Es que haya coherencia entre lo que decimos y somos, que el ser y el hacer cristiano puedan ir cogidos de la mano. Que si yo me arrodillo a orar, que si yo le canto, que si yo adoro a Dios, yo pueda hacerlo con toda el alma, con todo el corazón, y que no esté lleno de impedimentos dentro de mí para adorar al Señor. Dele alabanzas al Señor. Entonces nosotros tenemos razones para adorarle, porque adorar a Dios es más que la música que a ti o a mí nos gusta. Adorar a Dios es más que la música que nos emociona. Adorar a Dios es entrar en su presencia y no querer salir de allí. Tan bonito eso, ¿cierto? Tan bonito eso. Es poder nosotros llenarnos en ese espacio de tiempo
que tenemos para conectarnos con Dios. Yo he dicho en ocasiones, nosotros no venimos al culto específicamente a sentir a Dios, venimos a adorar a Dios. Porque si usted se mete ese pensamiento, ese concepto, que es un concepto, es que yo voy a ir a sentir a Dios, y usted no lo siente, usted se sale del culto defraudado. Yo no lo sentí a Dios. Y no solamente defraudado, hay quienes, como no lo sienten, empiezan a echarle la culpa a todo el mundo. Es que el que predicó, es que el que dirigió, es que esos coros, no cantaron los coros que yo quería, y entonces le echan la culpa a todo el mundo. Como no sintió, entonces las cosas no fueron favorables. No, usted no viene a sentir, yo vengo a adorar. Y la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces venga a adorar en espíritu y en verdad a Dios. Y si usted viene y se conecta con Dios, viva ese momento, así sea el más pequeño, así sea 1 minuto, 2, pero viva ese momento. ¿Cuántas veces hay hermanos que están a punto de, como decimos nosotros, de recibirlo? Y apenas empiezan a sentir que les eriza el pelo, ahí mismo se desconectan, les da como miedo, como temor, les da susto. No, hermano, viva ese momento apasionadamente, porque es su momento. Y por eso el salmista dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es ese momento vivido usted en el culto o en la casa o en el trabajo. Es mejor ese momento vivido, bien vivido, con el cual puede usted tener una experiencia transformadora en su vida. Yo creo que todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hemos vivido ese momento. Hemos aprendido a vivir ese momento, aprovechado el momento. Muchos de nosotros tenemos esa experiencia. Cuando yo tuve la experiencia con Dios, como he dicho, probablemente no quería ni ir al culto. Vine con una poca disposición al culto. Pero hermano, en el transcurso del culto las cosas cambiaron. En el transcurso del servicio las cosas cambiaron. Y aproveché un momento, viví el momento y fui tocado en ese momento y lo aproveché. Hermano, aproveche el momento. Porque hay tantos hermanos que en la casa reciben el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, en el trabajo, en la calle. ¿Por qué? Porque, hermano, se conectan en el momento, aprovechan el momento, la oportunidad. Hermano, eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros entonces somos la iglesia que sabe adorar a Dios, porque no tenemos que pedirle prestado a nadie allá una cartilla de cómo adorar. No, nosotros adoramos a Dios porque eso nos nace del corazón, porque eso es nuestro. Hermano, nosotros somos obra de Cristo, hechura de Cristo para buenas obras. Y si lo adoramos y lo exaltamos, es porque Él mismo también nos ha enseñado a adorarlo. Gloria al nombre de Jesús. No voy a predicar más, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hermano, adórelo allí donde usted está. Dígale palabras bonitas. Dígale: Señor, enséñame a enamorarme de ti. Dígale: Señor, te amo. Tú eres lo más especial de mi vida. Enséñame a entender este evangelio, enséñame a entender este camino, enséñame, guíame, Señor. Para Dios no hay nada imposible. Dios es todopoderoso. Dios es bueno, aleluya. Dios es santo, Dios es sublime, amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios quiere que usted y yo le demos siempre lo mejor para Él. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre Santo. Gracias, 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 Señor. Nos levantamos ante ti, levantamos nuestras manos ante ti en reconocimiento, Señor, de tu grandeza, no de lo que somos.
el reconocimiento, Señor, de tu poder, que tú eres bueno, Señor, grande, exaltado. Esta iglesia, Señor, la que tú has comprado a precio de sangre, sabe el significado de adorar, sabe el significado de alabarte, sabe el significado del momento, Señor, que tú nos brindas a cada día, aleluya, para sentir tu gloria, para sentir tu poder. Hermano, en esta mañana tú, a través de la alabanza, a través de la adoración, puedes descargar tus problemas a Dios. Puedes sentir esa gloria de Dios. Puedes sentir como Dios puede sanar tu mente, tu corazón, porque para Él no hay nada imposible. Alabado el nombre.